Desde que se anunció que Nintendo Switch 2 iba a tener un precio de salida de $450 en Estados Unidos, absolutamente toda la comunidad latinoamericana del gaming se está preguntando lo mismo. ¿Cuánto me la van a cobrar a mí? Si la cobran 450 en Estados Unidos, ¿cuánto me va a costar a mí que estoy en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, Colombia, México, Panamá, Guatemala, etcétera? Bueno, en el video del día de hoy vengo a arrojar un poco de luz sobre esto y lamentablemente vengo a traer malas noticias, porque es muy probable que Nintendo Switch 2 en Latinoamérica cueste aproximadamente $1000. No quiero ser portador de malas noticias, pero voy a ser portador de malas noticias. Desde que se presentó Nintendo Switch de manera oficial hace algunos días, uno de los temas principales y de los que más se habló es el precio de la consola y el precio de los juegos. Bueno, la consola tiene un precio base de $450 en Estados Unidos, o al menos tenía un precio base de $450, porque en realidad ahora mismo no sabemos ni siquiera cuánto va a valer en USA. Es tanta la incertidumbre ahora mismo que en estos momentos, mientras grabo este video, en Estados Unidos comenzaron a suspender las preórdenes de las consolas. Y el motivo de todo esto es este hombre que estás viendo y las políticas de su gobierno que podrían hacer que en México, que en Argentina, que en Chile, que en Colombia, que en todos los países de Latinoamérica, Nintendo Switch 2 valga $1000. El tema principal del día de hoy aborda temas de política, de economía, de actualidad, de distribución, de videojuegos y de un montón de cosas más. Es un tema un poco enroscado y complejo y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Cualquier pregunta que les quede, háganla en los comentarios. El 2 de abril, el mismo día en el que se anunciaba la nueva Nintendo Switch 2, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de aranceles significativos para las importaciones en Estados Unidos. Un arancel general del 10% sobre las importaciones a Estados Unidos, efectivos a partir del 5 de abril, y aranceles adicionales específicos para más de 60 países, entre los que se encuentran China con un arancel adicional del 34% y Vietnam con un arancel del 46%, efectivos a partir del 9 de abril. Trump puso muchos aranceles a muchos países, pero nos vamos a quedar solamente con dos, con China y con Vietnam, que son dos países fundamentales para la producción de Nintendo Switch y los periféricos de Nintendo, porque gran parte de los componentes electrónicos de Nintendo y todas sus partecitas vienen de estos dos países. Y con el nuevo arancel de los Estados Unidos a estos dos países, los productos de Nintendo se encarecen en Estados Unidos. Y se encarecen entre un 34 y un 46%. Como resultado de los nuevos aranceles de Trump a China y a Vietnam, los productos de Nintendo pasan a ser mucho más caros allá, en los USAs. ¿Y qué carajos te importa a ti que estás en Uruguay tomando mate o en Perú comiendo ceviche si en Estados Unidos es más cara o no es más cara la Nintendo Switch 2? Bueno, te importa porque estás jodido. Una vez fabricadas las consolas Nintendo y todos sus accesorios en China y en Vietnam, son enviadas todas en barco o en avión a centros de logística donde se distribuyen al resto del mundo. Hay países y regiones en el mundo que tienen su distribución local, como por ejemplo España, en donde todo esto que les voy a contar a continuación no les afecta en lo más mínimo, así que pueden seguir comiendo tortilla y jamón y bebiendo vino, que no pasa nada. Pero en el resto del continente americano la cuestión es muy diferente, porque el primer gran destino de Nintendo en América es Estados Unidos. Nintendo tiene sus centros de distribución en USA, donde reciben los productos y los envían al resto de Latinoamérica y los demás países del continente. La mayoría de los países de Latinoamérica no tienen ni siquiera oficinas reales, oficinas oficiales de Nintendo. Y la distribución de los productos de Nintendo en toda la región se hace a través de unas agencias que radican en Estados Unidos. Tenemos a Gaming Partners, que se dedica a distribuir en México, que trae sus productos de Estados Unidos. Tenemos a Innova, que se dedica a distribuir en Brasil, que trae sus productos de Estados Unidos y algunos de Japón. Y tenemos a Latamel o a JV-LAT, que distribuyen en otros países de Latinoamérica que también traen sus cosas de los Estados Unidos. De todas estas empresas, la única que no depende tanto de los Estados Unidos es la de Brasil. El resto
todas dependen de los Estados Unidos. Bien, volvamos a los USAs. Hay dos panoramas posibles si simplificamos muchísimo las cosas. Si se aplica el arancel a China, el precio de la consola no va a ser $450, sino que va a ser $600. Si simplificamos mucho la ecuación. Si se aplica el arancel a Vietnam, porque resulta ser que Nintendo Switch 2 viene de la fábrica de Vietnam, bueno, va a ser $660 el precio en Estados Unidos. Estas son suposiciones, ¿va? Teníamos un precio base de $450 y le aplicamos el porcentaje nuevo que puso Trump. Dependiendo de dónde venga la consola, se nos va a $600 o a $660. Como en Latinoamérica todo viene de Estados Unidos, pues ese precio se traduce directamente a los países latinos. No es que solamente afecte a Estados Unidos. Cualquier impuesto a las importaciones en Estados Unidos para PlayStation, para Xbox o para Nintendo nos afecta directamente a nosotros. Ni Nintendo, ni Sony, ni Xbox nos respetan como regiones independientes, ni mucho menos. Somos simplemente un anexo de los Estados Unidos en cuanto a la distribución de tecnología para la inmensa mayoría de tecnológicas del mundo. Es una mierda, pero es así. Existe la posibilidad de que Nintendo quiera asumir parte de este impuesto nuevo y la consola no se vaya a los $660, sino que quede en un punto intermedio, pero ese punto lo tomamos después. Volvamos un poco atrás en el tiempo y vayamos al caso más cercano que tenemos de distribución en Latinoamérica, que es el de PlayStation 5, una consola que tenía un precio base de $500. Bueno, esta consola con un precio base de $500 llegó a la mayoría de países de Latinoamérica con un impuesto y una carga del 40%, valiendo $700. Cuando se lanzó PlayStation 5, hubo países en Latinoamérica en donde PlayStation 5 valía $1.000 o $1.100 o locuras por el estilo. Pero el precio al que tenía que ser distribuida en Latinoamérica, después de pasar por las manos de los gringos, era $700. Entonces vamos a tomar esa relación porque es la más cercana que tenemos. Una consola que valía $500 en Estados Unidos valía $700 idealmente en Latinoamérica. De ahí para arriba. Si tenemos en cuenta el precio de PlayStation 5 en USA de salida y lo comparamos a cómo llegó al resto de los países de Latinoamérica, podemos más o menos calcular lo siguiente. Aplicando el mismo porcentaje que se le aplicó de aumento a PlayStation 5 en los diferentes países de LATAM, podemos determinar que si el precio base de Nintendo Switch 2 es de $660 en el peor de los casos, en México va a terminar valiendo $920, en Argentina va a terminar valiendo $1.300, en Chile $950, en Colombia $990, en Perú $970, en Brasil como $1.000, en Uruguay como $1.000 y en Ecuador como $1.000. Antes de que se agarren la cabeza y se arranquen los cabellos que le quedan en su cabeza y queden como yo, esperen. Este es el peor de los casos. Recapitulando, el caso en el que se aplican los aranceles sobre el precio de $450 de Nintendo Switch, se va a $660 y llega a estos países de Latinoamérica con el mismo porcentaje de impuesto que PlayStation 5. Este es el peor de los casos, el peor de los escenarios. No calculé todos los países de Latinoamérica porque ya fue muy difícil hacer esto, encontrar los porcentajes de aumento y demás. Pero tómenlo como referencia, más o menos. Si no estoy hablando de su país, piensen en lo siguiente. ¿Cuánto salió PlayStation 5? $500 en su momento. Bien, ¿a cuánto llegó a su país? 1.000. Ok. Un 100% más. Bueno, si Nintendo Switch 2 se lanza a $660 en Estados Unidos, lo lógico es que te llegue a 1.320, o sea, 100% más. Parece clase de matemáticas, lo sé, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Desde Nintendo no son tontos y todo el mundo sabía que Trump, cuando asumiera, iba a aplicar estos aranceles. Lo sabemos hace meses y lo lógico sería que desde Nintendo también lo supieran y también se hayan adelantado a esta jugada para no verse afectados, ya que saben que toda la distribución en América depende de Estados Unidos. Esto no es noticia. Y es probable que desde Nintendo hayan contemplado de antemano este aumento. En Japón, la Switch 2 cuesta de base $333. Ahora, la Nintendo que se exporta a los Estados Unidos cuesta $450. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad de que esa diferencia de casi el 50% del valor
sea porque los japoneses se adelantaron a los aranceles de Estados Unidos y no piensan mover demasiado el precio. Y con esto voy a necesitar que me sigan con mucha atención. Si la Switch 2 vale $330 en Japón y desde Japón se exporta a Estados Unidos, el precio en Estados Unidos queda en 420 más o menos. Si la Nintendo Switch 2 se hace en China y se exporta desde China a Estados Unidos, cuesta $446 finales. Y si se exportara desde Vietnam, costaría $486 finales. Es decir, el precio de la consola de Switch 2 es $333. En Japón, ese es el precio de la consola. Y es posible que los japoneses hayan aumentado el precio a propósito porque sabían los impuestos que se venían. Y estos $450 que se anunciaron en Estados Unidos, es posible que sean el precio base de la consola de $333 más los impuestos de Trump. Porque Nintendo piensa asumir esos impuestos y no reflejárselos al público. Existe una posibilidad de que esto sea así. Ahora caen los impuestos y diga Nintendo, bueno, no, yo ya le puse el precio a la consola pensando en los impuestos. Tranquis. Ese sería el caso ideal. Si ese fuera el caso, ojalá que así fuera, que es el mejor de los casos, haciendo el mismo cálculo que antes respecto a PlayStation 5 y cómo llegó a los países de Latinoamérica, así deberían quedar los precios de Switch 2 en LATAM. Más o menos $630 en México, 900 en Argentina, 650 en Chile, en Colombia 675, en Perú 650, en Brasil 700, en Uruguay 700 y en Ecuador casi 700. Pero tenemos un problema, y es que por más que Nintendo haya calculado estos impuestos extra y haya puesto el precio de 450, teniendo en cuenta que Trump iba a poner impuestos y que los propios de Nintendo iban a asumir esos impuestos, en Estados Unidos empezaron a cancelar las reservas de Nintendo Switch 2 y ya no dejan hacer nuevas reservas, por lo menos mientras que estoy grabando este video. Lo que significa es que el precio lo van a mover. ¿Por qué? No tengo idea. No sé si contemplaron o no contemplaron los impuestos. No sé si el precio va a quedar en 450 o en 660, porque ahora mismo nadie sabe nada. Yo simplemente te estoy contando lo que puede llegar a pasar. Todavía falta tiempo para el 5 de junio, día en el que sale la consola, pero también existe la posibilidad de que todas estas idas y venidas terminen dando en un retraso de la consola, porque si se retrasan las preórdenes, lo suficiente, quizás se termina retrasando el lanzamiento de la consola. En 2017, la Switch original valía $260 en Japón y 300 en Estados Unidos. Pero en 2017 no existían los aranceles extra que existen hoy en día. Solamente estaba el IVA y nada más, lo que terminaba siendo que, pues efectivamente, $260 más el IVA dieran los $300 de Estados Unidos. Hoy la diferencia entre la consola de Japón y la consola de Estados Unidos es bestial. Es de $120, así que es muy posible que Nintendo haya contemplado estos aranceles de Donald Trump. Esta tabla que les mostré antes es la tabla pesimista, es la tabla de los peores casos. En el peor de los escenarios, el impuesto de Trump nuevo se aplica a los $450, Nintendo no va a absorber nada de este impuesto, la consola va a quedar en $660 en Estados Unidos y va a llegar a Latinoamérica a los $1000. En el mejor de los escenarios, Nintendo ya tenía más o menos previsto por lo menos $120 de impuesto, que los va a poner, digamos, de antemano, lo carga al precio de la consola y no se ponen esos impuestos sobre la consola. Sé que a lo largo del video repetí varias veces ciertos conceptos y demás, pero lo hice a propósito porque ni yo soy economista, ni ustedes son economistas, ni este es canal de economía, ni mucho menos. Entonces tenemos que ir despacio para que todo el mundo pueda entender el punto del video. Espero que haya sido el caso y espero que todos hayan, pues, ¿Tenido? ¡Qué bruto! Y espero que todos tengan una perspectiva diferente a todo lo que se anda diciendo de los impuestos y demás. Sí, hay impuestos nuevos en Estados Unidos. Sí, va a afectar a toda Latinoamérica. Eso es una realidad. Sí, Nintendo frenó las preventas y las preórdenes y estuvo devolviendo inclusive preventas en Estados Unidos. Así que sí, va a cambiar el precio. ¿Va a ser de $660? No creo. No creo que vayan a tanto. ¿Va a ser de 450 en Estados Unidos? No, tampoco. No creo. Creo que
están viendo qué hacen. Por lo menos final no va a ser eso. ¿De cuánto va a ser? Y va a estar ahí en el medio. Y cuando sepamos el precio en el que va a estar en Estados Unidos, ahí le cargamos el porcentaje por lo menos del 40% y vamos a saber cuánto va a estar en Latinoamérica. Bueno, espero que mi explicación haya valido la pena, espero que te haya ayudado por lo menos a hacer planes económicos. Recuerden que es un electrónico para jugar videojuegos, tampoco hay que desesperarse. Tarde o temprano llegará cuando tenga que llegar y se jugará cuando se tenga que jugar. Los que estamos jodidos somos los que trabajamos de esto y que Nintendo no nos va a enviar una consola jamás en su jodida vida y la vamos a tener que comprar y bajarnos los pantalones al precio que sea, pero ese ya es problema nuestro, no es de ustedes. Si este video te sirvió, si este video te interesó, te parece que está bueno, te pido por favor que lo apoyes con una compartida en Twitter, con una compartida en Facebook o en algún lugar. Y si te parece que me equivoqué en alguna parte o que me pasé algún dato, me salté algo, házmelo saber de manera amable y educada en los comentarios, que con todo gusto tomo la información, sobre todo de gente que sepa de economía o de cosas por el estilo, para tenerla en cuenta para hacer más y mejor contenido, porque esto lo hacemos entre todos. No, pero lo haces tú y si la cagas, la cagas, Amigos y amigas, gracias por ver, nos vemos la próxima. No se olviden de ver este video, por favor, véanlo, que es muy importante. Se viene evento de videojuegos en España. Véanlo, voy a estar participando. Nos vemos la próxima. Bye.